Hola, mi nombre es Catalina. Me pueden buscar en Facebook como Catalina Rubio Pineda. .1.3. Descripción y elementos del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito. El Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito será un capítulo especial de la Reforma Rural Integral RRI contemplada en el presente acuerdo y responderá a las necesidades particulares de los territorios afectados por los cultivos de uso ilícito. En ese marco y de acuerdo con los principios y objetivos de la RRI, el PNIS contribuirá con la generación de condiciones que les permitan a las y los cultivadores de cultivos de uso ilícito tener oportunidades para desvincularse definitivamente de esta actividad, y a quienes habitan, todos los habitantes de las zonas afectadas por los cultivos, gozar de condiciones de bienestar y buen vivir. Con ese fin, el PNIS se complementa e integra con los planes y programas acordados en el marco de la Reforma Rural Integral RRI del punto 1 en materia de acceso y formalización de la propiedad, adecuación de tierras, vivienda, asistencia técnica, estímulos a la economía solidaria y cooperativa, subsidios, generación de ingresos y crédito, mercadeo y comercialización, programas de compras estatales, así como la provisión de bienes y servicios públicos. El PNIS promoverá la sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito mediante el impulso de planes integrales municipales y comunitarios de sustitución y desarrollo alternativo en el marco de la Reforma Rural Integral RRI, diseñados en forma concertada y con la participación directa de las comunidades involucradas, hombres y mujeres. Se garantizará la participación de la mujer en la planeación, ejecución, seguimiento y evaluación de los planes integrales de sustitución y desarrollo alternativo, así como su formación para combatir la violencia de género asociada a las drogas. Con el fin de fortalecer las capacidades del PNIS y contribuir a su efectividad en el cumplimiento del objetivo de crear condiciones de bienestar y buen vivir para la población afectada por los cultivos de uso ilícito y asegurar una solución definitiva al problema de los cultivos de uso ilícito, el PNIS podrá vincular líderes y lideresas de las comunidades. Las formas de participación y contribución de las FARC-EP se definirán en la discusión de los puntos 3 y 6 de la agenda del Acuerdo General. El Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito tendrá los siguientes elementos. Fabián Ortegón, en Twitter, @Fabián Ortegón. .3.1 Condiciones de seguridad para las comunidades y los territorios afectados por los cultivos de uso ilícito. En adición a la generación de condiciones para la satisfacción de los derechos económicos y sociales de la población y para el desarrollo integral, la sostenibilidad del PNIS y el cumplimiento de sus objetivos requieren al mismo tiempo la provisión de garantías y condiciones de seguridad para las comunidades y los territorios afectados por los cultivos de uso ilícito, mediante el fortalecimiento de la presencia institucional del Estado y de sus capacidades de protección de las comunidades, en especial frente a cualquier tipo de coacción o amenaza, y de sus capacidades de interdicción y judicialización de las redes territoriales de narcotráfico según la concepción de seguridad contemplada en el acuerdo final. La protección de las comunidades, la garantía del derecho a la vida y el bienestar de la población rural requiere también asegurar el desminado, para lo cual el Gobierno Nacional, tras la firma del acuerdo final y en el marco de su implementación, pondrá en marcha un programa de desminado y limpieza de las áreas del territorio nacional que hubiesen sido afectadas por la ubicación de minas antipersonal y municiones sin explotar. Este es un propósito mancomunado al que contribuirán Gobierno y FARC-EP
por diferentes medios y en lo que le corresponda a cada cual, incluyendo el suministro de información en los términos en que se consigne el acuerdo final y como parte del compromiso mutuo con el fin del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. Lo anterior sin perjuicio de los acuerdos a los que se llegue en materia de satisfacción de los derechos de las víctimas. Este compromiso involucra de manera especial los territorios donde se adelanta el PNIS. 4.1.3.2 Acuerdos con las comunidades. Un fundamento indiscutible de la solución definitiva al problema de los cultivos de uso ilícito se encuentra en el carácter voluntario y concertado, y por tanto, en la manifiesta voluntad de las comunidades, hombres y mujeres, de transitar caminos alternativos a los cultivos de uso ilícito, y el compromiso del gobierno de generar y garantizar condiciones dignas de vida y de trabajo para el bienestar y buen vivir. Con el fin de formalizar ese compromiso y la decisión de sustituir los cultivos de uso ilícito, se celebrarán acuerdos entre las comunidades, el gobierno nacional y las entidades territoriales, previo a la puesta en marcha del programa en un territorio. El acuerdo incluye la formalización del compromiso tanto de las comunidades con la sustitución voluntaria y concertada, la no resiembra, el compromiso a pleno de no cultivar ni estar involucrado en labores asociadas a los cultivos de uso ilícito, ni de participar en la comercialización ilegal de las materias primas derivadas de estos, como el compromiso del gobierno con la ejecución del plan de atención inmediata y la puesta en marcha del proceso de construcción conjunta participativa y concertada de los planes integrales municipales y comunitarios de sustitución y desarrollo alternativo. En los acuerdos con las comunidades se definirán los tiempos para el cumplimiento de los compromisos por parte del gobierno y las comunidades en el marco del proceso de sustitución. En los casos donde en el marco de la suscripción de los acuerdos con las comunidades, en el marco del PNIS, hay algunos cultivadores y cultivadoras que no manifiesten su decisión de sustituir los cultivos de uso ilícito o incumplan los compromisos adquiridos sin que medie caso fortuito o fuerza mayor a pesar de los esfuerzos del programa y de las comunidades de persuadirlos, el gobierno procederá a su erradicación manual, previo un proceso de socialización e información con las comunidades. En los casos en los que no haya acuerdo con las comunidades, el gobierno procederá a la erradicación de los cultivos de uso ilícito, priorizando la erradicación manual donde sea posible, teniendo en cuenta el respeto por los derechos humanos, el medio ambiente y el buen vivir. Las FARC-EP consideran que en cualquier caso en que haya erradicación, esta debe ser manual. 4.1.3.3 Priorización de territorios. El PNIS tiene una cobertura nacional, pero su implementación iniciará por los territorios priorizados según los siguientes criterios. Zonas priorizadas en el marco de los PDET, atendiendo el principio de integración a la reforma rural integral. Densidad de cultivos de uso ilícito y de población. Parques nacionales naturales. Casos en los que comunidades que no se encuentren dentro de los territorios señalados en los criterios anteriores se hayan acogido al tratamiento penal diferencial. Para esos casos se pondrán en marcha medidas especiales de asistencia en coordinación con las autoridades regionales y locales que incluyan el acceso a los programas de asistencia social del gobierno sin perjuicio de las posibilidades de acceso a los planes nacionales acordados en el marco de la RRI y de ser beneficiarios y beneficiarias en los términos establecidos en el punto 1.1.5 de la RRI. En los lugares de los planes de sustitución no coinciden con los PDET. Las comunidades se beneficiarán de los planes nacionales de la RRI y programas especiales por parte de las autoridades departamentales y municipales en coordinación con el PNIS. 4.1.3.4 Tratamiento penal diferencial. En el marco del fin del conflicto y en razón de su contribución a la construcción de la paz y al uso más efectivo de los recursos judiciales, contra las organizaciones criminales vinculadas al narcotráfico y a partir de una visión integral de la solución definitiva al problema de los cultivos de uso ilícito, que tiene un origen multicausal, incluyendo causas de orden social, el gobierno se compromete a tramitar los ajustes normativos necesarios que permitan renunciar al ejercicio de la acción penal o proceder con la extinción de la sanción penal contra los pequeños agricultores y agricultoras que estén o hayan estado vinculados
con el cultivo de cultivos de uso ilícito, cuando dentro de un término de 2 años, contados a partir de la entrada en vigencia de la nueva norma, manifiesten formalmente ante las autoridades competentes su decisión de renunciar a cultivar o mantener los cultivos de uso ilícito. La manifestación voluntaria de renuncia al cultivo de uso ilícito y a la permanencia en dicha actividad podrá darse de manera individual o en el marco de acuerdo de sustitución con las comunidades. 4.1.3.5 Construcción participativa y desarrollo de los planes integrales comunitarios y municipales de sustitución y desarrollo alternativo, PISDA. En consideración al carácter político, económico, social, ambiental y cultural del problema a enfrentar y a los efectos derivados de la falta de desarrollo en las zonas rurales, la economía ilegal y la violencia asociada a los cultivos de uso ilícito, se requiere la más amplia participación de las comunidades, hombres y mujeres, incluyendo las directamente involucradas con el cultivo para formular, ejecutar y hacer seguimiento a los PISDA, cumpliendo así con los objetivos del PNIS. Para esos efectos y el fortalecimiento de la democracia local, el municipio y sus autoridades deberán jugar un papel protagónico junto a las comunidades. Este proceso de planeación participativa de las comunidades, en conjunto con el gobierno nacional y las autoridades locales, debe tener como resultado la formulación e implementación de los planes integrales de sustitución de manera que se alcance una transformación estructural del territorio y de esta forma la solución definitiva al problema de los cultivos de uso ilícito. Asambleas comunitarias. Con el fin de poner en marcha el proceso de planeación participativa de abajo hacia arriba, se apoyarán y fortalecerán las asambleas comunitarias donde habrá participación efectiva de hombres y mujeres de la comunidad y se crearán instancias de seguimiento a nivel municipal y de las asambleas comunitarias. Las asambleas comunitarias son la base del esquema de planeación participativa. Esta comienza con la formulación de una propuesta que contenga una visión integral del territorio e identifique necesidades, oportunidades y prioridades en el marco del PNIS y de acuerdo con sus contenidos. Las asambleas comunitarias estarán integradas por todas las comunidades de la zona afectada, incluyendo los productores y productoras de cultivos de uso ilícito, y garantizarán la participación efectiva de la mujer en estos espacios. En cada municipio, de acuerdo con las características del territorio y la población, se conformarán en conjunto con las comunidades de las asambleas necesarias, especificando su ámbito territorial. La construcción participativa de una visión integral del territorio requiere en primer lugar de la elaboración de una propuesta sobre la base de un diagnóstico colectivo que permita establecer la caracterización social, económica y ambiental del territorio, la necesidad de dotación de infraestructura física, social e institucional, la priorización de los proyectos que responden a esas necesidades, las potencialidades productivas y la identificación de las áreas con cultivos de uso ilícito y su disposición en el territorio. El PNIS, como autoridad nacional competente, definirá y pondrá en marcha una metodología de planeación participativa, cuya guía será la metodología de construcción de los PDET y deberá reflejar las contribuciones de las asambleas. El PNIS dará acompañamiento técnico a las comunidades en el proceso de construcción de la visión integral y la propuesta, identificando los proyectos y prioridades en coordinación con los municipios. Planes integrales municipales y comunitarios de sustitución y desarrollo alternativo. Las diferentes propuestas de las asambleas comunitarias serán la base para la construcción del Plan Municipal Integral de Sustitución y Desarrollo Alternativo para las zonas afectadas por cultivos de uso ilícito, el cual se elaborará e implementará con la participación activa de las comunidades, incluidas sus organizaciones sociales territoriales. En el marco del Plan Municipal y teniendo en cuenta las propuestas de las respectivas asambleas, se elaborarán los planes comunitarios que serán parte integral del mismo. Tanto los planes municipales como los comunitarios se construyen entre las comunidades, las autoridades nacionales, departamentales y municipales y el PNIS como autoridad nacional competente. Para asegurar que se integren, prioricen, validen y articulen las diferentes propuestas de las asambleas en un plan municipal de sustitución y desarrollo alternativo, el PNIS deberá poner en marcha comisiones municipales de planeación participativa con las autoridades del orden municipal, departamental y nacional que tengan que ver con la implementación del PNIS y con los delegados y delegadas que las asambleas comunitarias elijan. El plan municipal que integra las propuestas de las comunidades y está constituido por los planes comunitarios será la base para la ejecución del PNIS. Las instancias principales de planeación participativa en el nivel local son las asambleas comunitarias y las comisiones municipales de planeación participativa, de las que los delegados y delegadas de las asambleas hacen parte estructural.
La estructura y contenido de los planes se construye de abajo hacia arriba, desde el nivel de las asambleas comunitarias con la metodología del PNIS y el acompañamiento técnico necesario que tome en cuenta los técnicos y técnicas locales y los que sugieran las comunidades. En la construcción del plan municipal, la metodología deberá asegurar la mayor participación e inclusión y la mayor fidelidad posible a las propuestas de las asambleas, los máximos consensos posibles y la optimización y la mayor equidad en el uso de los recursos. El PNIS tendrá una interlocución directa con las comunidades en la definición e implementación de sus lineamientos. El plan municipal que resulte del ejercicio de la planeación participativa en el marco de las comisiones municipales será adecuadamente divulgado en las asambleas comunitarias para garantizar su comprensión y apropiación social. Las asambleas comunitarias elegirán sus delegados y delegadas y si lo consideran necesario podrán constituirlos en juntas, comités, consejos o cualquier forma de organización que decidan mediante elección para participar en las comisiones municipales de planeación participativa y en los consejos de evaluación y seguimiento de los planes de sustitución y desarrollo alternativo y para facilitar la coordinación entre las asambleas y las autoridades del PNIS. Los delegados y delegadas rendirán cuenta de sus gestiones y actividades ante las asambleas comunitarias que representan. Para la ejecución de los planes de sustitución se privilegiará la contratación de organizaciones comunitarias y se promoverá la generación de empleo en las áreas de aplicación del PNIS, para lo cual se fortalecerán las organizaciones sociales y comunitarias, las cooperativas, incluyendo las organizaciones de mujeres rurales, y se promoverá la asociatividad solidaria y la capacitación técnica. Los planes de sustitución estarán integrados a los planes de desarrollo municipal, departamental y nacional. Integración con los PDET. En los casos donde el PNIS coincida con las zonas priorizadas por los programas de desarrollo con enfoque territorial, PEDT, abro paréntesis, ver punto 1, cierro paréntesis, la integración necesaria de los planes de sustitución y el plan de acción para la transformación regional será atendiendo a la metodología participativa que se establezca en el marco de lo acordado en el punto 1 para la construcción de los planes de acción para la transformación regional. En la metodología se garantizará la participación efectiva de los delegados y delegadas de las asambleas comunitarias, y el consenso será fundamento para el proceso de toma de decisiones. Seguimiento y evaluación. El seguimiento y evaluación de la ejecución y cumplimiento de los planes comunitarios serán junto con las autoridades en el marco de las asambleas comunitarias y servirá como base para el seguimiento y evaluación en el nivel municipal con la participación de los delegados de las asambleas comunitarias. El seguimiento y evaluación de la ejecución y cumplimiento de los planes municipales se hará de manera periódica en el marco de los consejos municipales de evaluación y seguimiento de los planes de sustitución y desarrollo alternativo, que estará integrado por los delegados y delegadas de las asambleas comunitarias y por las autoridades nacionales, departamentales y municipales que tengan que ver con el desenvolvimiento de las PNIS. El Consejo podrá invitar otros sectores sociales y económicos del municipio, como las organizaciones rurales y campesinas, los empresarios y las empresarias, las iglesias, la academia y organizaciones no gubernamentales. Los consejos y las asambleas comunitarias serán espacios para la rendición de cuentas por parte del PNIS, de las autoridades y de las comunidades que ejecutan proyectos. 4.1.3.6 Componentes de los planes integrales de sustitución. Dadas las condiciones particulares de las comunidades especialmente afectadas por los cultivos de uso ilícito, los planes integrales de sustitución en esas comunidades incluirán, además de proyectos para la implementación de los planes nacionales acordados en el punto 1, abro paréntesis, adecuación de tierras, infraestructura, vial y comunicaciones, desarrollo social, asistencia técnica, crédito y financiación, mercadeo, compras estatales, etc., cierro paréntesis, donde haya lugar los siguientes componentes. A. Plan de atención inmediata y desarrollo de proyectos productivos. Una vez hecho el compromiso con la sustitución y la no resiembra de cultivos de uso ilícito y con el fin de facilitar el tránsito de las personas cultivadoras, recolectoras y amedieras hacia economías legales mediante medidas de apoyo inmediato para garantizar su sustento y la seguridad alimentaria de los núcleos familiares y de asegurar para las personas cultivadoras, recolectoras y amedieras y para las comunidades en general ingresos y condiciones de bienestar y buen vivir mediante la estructuración de proyectos productivos sostenibles a largo plazo, se implementarán las siguientes medidas.
para los núcleos familiares de los cultivadores y cultivadoras vinculados a los cultivos de uso ilícito. Asistencia alimentaria inmediata, que consiste en la entrega directa de mercados o de su equivalente en bonos o cualquier otro sistema que se establezca de acuerdo con las particularidades del territorio hasta por un año, de acuerdo con el tamaño de cada núcleo familiar, las características propias y las necesidades de cada población y región, y el desarrollo de los proyectos de generación de ingresos. Se dará prioridad a los proveedores locales para el suministro de los mercados y se promoverá la asociatividad solidaria para que las comunidades contraten con el gobierno el suministro de los mismos. Establecimiento de huertas caseras y entrega de especies menores con su debido acompañamiento técnico, provisión de insumos y alimento para los animales de acuerdo con la preferencia de cada núcleo familiar. Proyectos de generación de ingresos rápidos como cultivos de ciclo corto, piscicultura, avicultura, entre otros, con su debido acompañamiento técnico dirigidos a suplir necesidades inmediatas de los núcleos familiares y sustituir de manera oportuna y suficiente los ingresos antes derivados de los cultivos de uso ilícito de acuerdo con la preferencia de cada núcleo familiar y las condiciones y potencialidades de la zona. Al mismo tiempo, se estructurarán con los cultivadores y las cultivadoras y con los pequeños productores y productoras del territorio proyectos productivos con visión de largo plazo en el marco del proceso de la Reforma Rural Integral, RRI, que aseguren a las familias mejores ingresos y condiciones de vida digna. Se priorizará la producción de alimentos y la generación de valor agregado y encadenamientos productivos con el fin de cubrir en primera instancia la demanda de las propias comunidades, pero también nichos del mercado nacional o internacional. Adicionalmente a las actividades agrícolas y pecuarias, se promoverán actividades económicas, artesanales, industriales y de servicios, especialmente las que generan valor agregado a lo que produzcan las comunidades y otras de interés comunitario de acuerdo con las potencialidades de los territorios, con el fin de brindar garantías de ingreso y trabajo digno para las comunidades campesinas, hombres y mujeres, especialmente afectadas por los cultivos de uso ilícito. Se pondrán en marcha medidas especiales de promoción del cooperativismo y la economía solidaria. Estas actividades deberán guiarse por los principios que contemple la RRI, en especial los de sostenibilidad ambiental y de bienestar y buen vivir, y donde sea pertinente contribuir al cierre de la frontera agrícola y a la recuperación ambiental. En el caso de las personas amedieras o aparceras que estén asentadas y opten por permanecer en la región, se brindará el mismo paquete de asistencia inmediata. Para los recolectores y recolectoras, las acciones comprenden: asistencia alimentaria para los recolectores y recolectoras que vivan en los territorios donde se ejecuta el PNIS. Consiste en la entrega directa de mercados o de su equivalente en bonos o cualquier otro sistema que se establezca de acuerdo con las particularidades del territorio hasta por un año por núcleo familiar, de acuerdo a las características propias de cada población y región. Opciones de empleo temporal para los recolectores y recolectoras asentados y no asentados en la región, la identificación de obras comunitarias y otras fuentes de empleo que surjan en el marco de la implementación de la Reforma Rural Integral, RRI, que vinculen de manera prioritaria a miembros integrantes de los núcleos de las familias de los recolectores y recolectoras. Lo anterior sin perjuicio de la posibilidad de optar por ser beneficiario en los términos del punto 1.1.3 de la RRI. El universo de los recolectores asentados y no asentados y los amedieros asentados que vivan en la región, hombres y mujeres, serán los que reconozca el censo de las asambleas comunitarias y el PNIS en forma participativa. Para la comunidad en general. Primera infancia. Con el fin de facilitar el acceso a oportunidades laborales a las mujeres cabeza de familia y contribuir a la seguridad alimentaria de la primera infancia en las veredas afectadas por cultivo de uso ilícito, se desarrollará un programa de guarderías infantiles rurales. Población escolar. Con el fin de mejorar la seguridad alimentaria de las niñas y niños en edad escolar y promover su permanencia en las escuelas, se desarrollará un programa de construcción y dotación de comedores escolares y suministro de víveres para garantizar los desayunos a toda la población escolar de los territorios afectados por cultivos de uso ilícito, sin perjuicio de lo acordado en el punto 1 en el marco del Plan Especial de Educación Rural y en especial de los planes de choque de que trata el punto 1.3.4, Sistema para la Garantía Progresiva del Derecho a la Alimentación de la Reforma Rural Integral. Generación de opciones laborales.
Se crearán mecanismos de información para facilitar el acceso a las oportunidades laborales que surjan en el marco de la implementación de la RRI y en particular de los planes integrales de sustitución y desarrollo alternativo que le permita a la comunidad que habita los territorios afectados por cultivos de uso ilícito identificar y acceder a la oferta laboral disponible, teniendo en cuenta medidas diferenciales para las mujeres rurales. Adultos mayores. Implementación de programas contra el hambre para la tercera edad en el marco del Sistema para la Garantía Progresiva del Derecho a la Alimentación del punto 1.3.4 de la Reforma Rural Integral. Se implementarán programas de superación de la pobreza y de generación de ingresos. Se promoverá la realización de brigadas de atención básica en salud sin perjuicio de lo establecido en el punto 1.3.2.1, Plan Nacional de Salud Rural. La viabilidad y sostenibilidad de los proyectos productivos de sustitución de cultivos de uso ilícito requieren de la puesta en marcha por parte del gobierno de los planes contemplados en el punto 1.3.3 de la RRI en materia de estímulos a la economía solidaria y cooperativa, asistencia técnica, subsidios, generación de ingresos y crédito y mercadeo. Las medidas de apoyo por parte del PNIS estarán condicionadas al cumplimiento del cronograma de compromisos adquiridos por los cultivadores y las cultivadoras en el marco de los acuerdos de sustitución y no resiembra. Lo anterior en el entendido de que el proceso de sustitución y su sostenibilidad requieren del apoyo del gobierno en los términos acordados con las comunidades. La manifestación voluntaria de renuncia a los cultivos de uso ilícito y a la permanencia en dicha actividad podrá darse de manera individual o en el marco de acuerdos o pactos de sustitución voluntaria con las comunidades. En todo caso, deberá existir un compromiso pleno de no cultivar, ni de estar involucrado en labores asociadas al cultivo, ni de participar en la comercialización ilegal de las materias primas derivadas de los cultivos de uso ilícito. B. Obras de infraestructura social de ejecución rápida. Con el fin de responder de manera oportuna a las necesidades de la comunidad, en los planes se definirán obras de infraestructura social de ejecución rápida que serán priorizadas por las comunidades y que incluirán, entre otros, vías terciarias, mejoras a escuelas, centros de salud y casetas comunales, sin perjuicio de la implementación de otros planes y programas de infraestructura en el marco de la RRI. C. Componentes de sostenibilidad y recuperación ambiental. Con el fin de contribuir al cierre de la frontera agrícola y propiciar procesos de recuperación ambiental, en especial en los municipios que colindan con zonas de especial interés ambiental, los planes tendrán un componente de sostenibilidad y protección ambiental que incluya, entre otros, acciones de recuperación y adecuación de suelos para el establecimiento de cultivos lícitos, acciones para la mitigación de los daños ambientales en zonas de especial interés ambiental, ecosistemas frágiles e hidrografía vulnerable y para la recuperación de los bosques. Proyectos de protección ambiental y productivos ambientalmente sostenibles en zonas de especial interés ambiental, como por ejemplo, proyectos silvopastoriles y demás programas contemplados por el punto 1.1.10. D. Plan de formalización de la propiedad. Con el fin de promover el acceso a la tierra para hombres y mujeres y de incentivar el proceso de sustitución de los cultivos de uso ilícito en las áreas donde se cumplan los compromisos adquiridos por los cultivadores y cultivadoras con el PNIS, se acelerarán los procesos de formalización en los términos en que lo indica en plan de formalización masiva de la propiedad del que trata el punto 1.1.5 de la RRI. El gobierno adecuará la normatividad para permitir la adjudicación a este tipo de beneficiarios y beneficiarias. E. Planes para zonas apartadas y con baja concentración de población. En zonas con baja concentración de población y que por su ubicación y distancia son de difícil acceso, lo que dificulta la provisión de bienes y servicios para el bienestar y buen vivir de la población y su integración territorial, se adelantarán medidas especiales para la sustitución de los cultivos de uso ilícito, la recuperación de los ecosistemas, la creación de nuevas oportunidades de empleo relacionadas con transporte fluvial, programas de recuperación ambiental, protección de bosques y fauna, etc. Lo anterior sin perjuicio de alternativas de relocalización de las comunidades allí asentadas cuando sea posible y necesario y en concertación con las comunidades para mejorar sus condiciones de vida. F. Cronogramas, metas e indicadores.
Los planes integrales de sustitución y desarrollo alternativo, como los acuerdos, deberán incluir cronogramas de ejecución con metas e indicadores, incluyendo los compromisos adquiridos por la comunidad, que permitan medir el impacto de los proyectos en las condiciones de bienestar de las comunidades, niños y niñas, hombres y mujeres, y hacer seguimiento al plan.